muchachos, aquí hay que notar ninguna. Podemos dejar el espacio en blanco. Si se fijan, los códigos CIE, más adelante vamos a hablar de ellos, la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿sí la conocen? La CIE, ahorita CIE 10. ¿Se han oído de ella? Sí. Sí, bueno, a nosotros no nos toca llenar la clave de CIE, ¿eh? Eso está, lo que vean en gris, tanto en el certificado adulto como en el fetal, donde diga código CIE y está marcado en gris estas áreas, esta otra, solamente el personal codificador de la Secretaría lo va a llenar. O sea, cuando ustedes entregan el certificado de regreso a la Secretaría de Salud, la copia que de respaldo, ellos anotan aquí las claves. La causa de muerte es el mismo modelo, con la salvedad que aquí tenemos que anotar si la muerte es por causa materna o fetal. Por ejemplo, un bebé que haya muerto in útero por un sufrimiento fetal secundario a una eclampsia. Por ejemplo, el sufrimiento fetal, pues lo dice, ¿verdad? Es fetal, pero la eclampsia, ¿qué es? ¿Materna o fetal? Materna. Tacharíamos aquí o rellenaríamos este círculo. Esa sería la única diferencia en cuanto al certificado. Luego ahora acá son los demográficos de la madre, que son exactamente los mismos que preguntamos en el de defunción, pero aquí pues es de la mamá, nada más. Y características de embarazos anteriores, si ha tenido antes embarazos y cómo concluyeron y si todavía viven. De haber muerto la madre, pues le vamos a poner el folio de certificado de defunción. El informante es el familiar, lo mismo, y el certificante igual, el modelo es exactamente el mismo. Se fijan, aquí no hay el apartado del registro civil, porque si bien se tiene que llevar para que nos den el permiso de inhumación del cuerpecito, aquí no se levanta acta de defunción para propósitos legales, pues nunca vivió. No se podría hacer acta de nacimiento, ¿verdad? A menos que haya vivido, ya con un minuto de haber vivido, pues ya pegó, pero si no, le damos el fetal, ¿sale? ¿Dudas con ese? No, doc. Muy bien. ¿Quién lo llena por lo regular? Bueno, le puede tocar lo más habitual al pediatra y en la atención del parto u ocasionalmente el ginecólogo. Cualquiera de los dos podría hacerlo. Normalmente en el hospital, pues esa responsabilidad se le encargan al interno de pediatría. Claro, ¿sale? Bueno, entonces eso fue el certificado de defunción fetal o de muerte fetal. Si no hay dudas con los modelos, con las características de llenado, vamos a entrar a la cuestión legal de este asunto, ¿no? De la defunción. Entonces déjenme les empiezo a proyectar también. Morirse, muchachos, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Permítanme. ¿Están viendo la presentación? No, No, el certificado todavía. Ok, algo ocurrió aquí. ¿Y ahí? Sí, doctor. ¿Ya estamos viendo presentación? Sí. Sí se ve. Ok. Entonces les decía, morirse no es cualquier cosa. Vamos a dejar un montón de broncas para los que se quedan aquí y un montón de papelería y tramitología engorrosa, difícil, y si no tenemos cabeza porque andamos con un duelo, desafortunadamente el no tener la cabeza fría, el no hacer los trámites nos va a doler tiempo después, meses, años después, cuando querramos hacer esos trámites, cuando tengamos herencias, pensiones, los de la abuela, en fin, nos va a doler cuando no haya la papelería, ¿sale? Pues es importante que tanto conozcan los trámites para ustedes, para su familia, como porque ustedes van a ser los que eventualmente van a intervenir en esto. Primero, el modelo internacional ya lo vimos, es este, ya lo platicamos allí. Es un modelo
donde yo lo comparo, siempre les hago la comparación con con el esquema de la historia natural de la enfermedad. Si lo conocen, están familiarizados con él, lo han visto. Sí, Sí, doctor. Lo revisamos en salud pública. Exacto, ahí tuvieron que verlo, como mínimo en salud pública y si no en otras materias. Es una escalera donde vamos subiendo desde los niveles subclínicos hasta las complicaciones más severas o más graves, que pues pueden llegar a incluir la muerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos por llenar las causas de este certificado de defunción, vamos a bajar la escalera. Vamos a hacer esto, muchachos, aplicar el esquema de la historia natural de la enfermedad literalmente así. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a anotar la causa última de la muerte, la que directamente mató a esa persona. Pueden ser las complicaciones, las sobreinfecciones, etcétera, qué sé yo. El último proceso que causó la muerte. Y de ahí vamos a bajar. Inclusive vean, ¿no? El certificado nos ayuda. Completemos. X padecimiento, consecuencia o debido al que vamos a anotar acá abajo. Debe ser una escalera. Al final, no importa cuántos escalones usemos, podemos usar uno, podemos usar los 4, pero se entiende que la última cosa que pongamos en la última línea va a ser la enfermedad de base, la que inició todo el proceso. Cuando veíamos en autopsia, veíamos que hay causas y mecanismos, ¿verdad?, de morir, que también se podrían aplicar a las muertes naturales. Vamos a entender que primero anotamos los mecanismos, las complicaciones, los eventos fisiopatológicos desafortunados que mataron al pobre fulano, y al final vamos a anotar la lesión o la enfermedad que empezó todo. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, yo sí lo Entonces, entendí. no lo olviden nunca, porque vamos a ver ejemplos reales de certificados, y si alguno reconoce alguna letra de algún médico que conozca, pues se va a sentir ahí aludido con la pena, ¿verdad? Porque son certificados reales de esta jurisdicción sanitaria, para que vean nada más tanto las barrabasadas como las buenas cosas que se hacen. Alguien llena un... ¿Okay? Pero ya lo veremos más adelante. Primero vamos a hablar de la tramitología, de la muerte. El certificado de defunción, muchachos, ¿dónde creen que estén estos certificados? ¿Quién los tiene? ¿El registro civil? No, los certificados los expide la Secretaría de Salud, y esos están en los hospitales, en las clínicas y en la jurisdicción sanitaria, ¿no?, que es la que los maneja, la central de esto. Que no están en la calle, no están en las casas, no los podemos conseguir en cualquier lugar, ¿verdad? Y pues en muchos sitios no se trabajan las 24 horas, ¿verdad? En los hospitales, toda el área de estadística nada más funciona en las mañanas. En las clínicas de rancho, pues no se diga, ¿verdad? No siempre hay médicos las 24 horas, en lugares administrativos menos. Entonces, ¿qué pasa si la persona muere, por ejemplo, en su casa, donde no hay certificado de defunción a la mano, o muere en una hora inconveniente porque no hay en ese momento servicio, muere en el hospital, pero no va a haber certificados hasta en la mañana, y luego murió en fin de semana, que se espere al lunes? ¿Cierto? ¿Pasa o no pasa? Sí. Sí, ¿verdad? La muerte no tiene horario, ¿verdad? Los trámites sí. Bien. Cuando una persona muere en algún sitio donde no hay certificado, podemos emitir documentos provisionales para que las funerarias o quien vaya a hacer el traslado del cuerpo para su disposición final puedan moverlo. Mover un cuerpo, si no existe esta documentación, se podría considerar delito, especialmente si es una muerte violenta, ¿verdad? Entonces, es muy común cuando tengan su consulta que les hablen porque se murió fulanito en un domicilio. Oiga, venga a ver a mi familiar que ya se murió, ¿no? Y pues lo que tienen que hacer es expedir alguna suerte de documento provisional donde a ustedes les consta que esa persona pues, falleció, se murió.
Puede ser una recetita de un médico en sus recetarios ahí que tengan ya cuando se dediquen ya a ejercer la profesión. Puede ser un certificado provisional, por ejemplo, en el caso del IMSS, el sistema que ellos manejan, el sistema electrónico, todas las notas y todo, ya incluye un modelo de certificado que no es el certificado oficial, que no es de folio, pero se emite pues a lo mejor para la salida del cuerpo del hospital, ¿no? O sea, momentáneamente. También, si muere en el hospital, acuérdense que la norma marca que hay que hacer la nota de defunción. Se cayó en paro a tales horas, hicieron maniobras RCP, etcétera, y después de 20 minutos, bla, 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 pues, falleció. Se tiene que hacer la notita. Un punto, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el hospital, un punto de, digamos, de buena práctica, no es obligatorio, no es necesario, es hacerle un electrocardiograma. ¿Visto eso? No, doctor. O bueno, al menos yo no. Cuando haya muerto una persona y en el hospital, ya le hicieron maniobras, ya lo declararon muerto, tómenle un electrocardiograma. ¿Qué va a salir? ¿Qué vamos a encontrar? Pues nada, no va a haber. Nada, o sea, vamos a encontrar asistolia o actividad eléctrica simple. Entonces, eso es, digamos, un diagnóstico ya más certero de la muerte, todavía por si hubiera alguna duda, pero pues ya vimos que ya está en una situación francamente incompatible con la vida, pues bueno, no es obligatorio, pero se puede hacer, se anexa el electro al expediente plano y se acabó, ¿verdad? Eso es un punto de rutina en los hospitales. También puede ser un certificado emitido por alguna autoridad. En muchos ranchitos hay caciques que son presidentes municipales, comisarios, jueces de registro civil, son todo, ¿verdad? Y son policías. En el pueblo. Y a veces ellos emiten notillas por ahí con el sello que tienen, hasta en hojas de papel manchadas de chile rojo, bien común que nos llegan así. Esos son provisionales, valen para que mueva el cuerpo, nada más. En algunos estados opera un formato que se llama dispensa de necropsia o carta de no violencia, que dice. Aquí en Durango sí lo manejamos, en Coahuila no se maneja en algunos aspectos, pero a veces muere la persona y le hablan al Ministerio Público. Murió en la calle, murió en la vía pública, etcétera. Murió afuera de su casa, por decir, no está en el domicilio, está afuera, pero pues, está todo el mundo que sabe de que murió. Y se hace este documento diciendo que la muerte es natural, que no hay delito que perseguir, va el Ministerio Público, va el médico legista, se revisa el cuerpo, se interroga a la gente y derivado de esa investigación ahí, no, pues es natural. Damos este documento. Se llama dispensa de necropsia para que la persona vaya y saque su certificado. Entonces, esta papelería, estamos viendo, es provisional, no sirve para propósitos legales ni nada por el estilo, no sustituye al certificado, pero se emite por las circunstancias de la muerte. No hay donde encontrar un certificado en ese momento. Mínimo, esta papelería debe de llevar la fecha y hora de la defunción, de ser posible, las causas de la muerte. En caso de que ustedes vayan y vean a un fulano a su casa, pues sí van a tener que poner ahí de qué se murió, y sus datos. ¿Quién está certificando momentáneamente esa muerte, verdad? Pues en su receta ya van sus datos de cajón, pero en cualquier otra papelería sí hay que anotarlos. ¿Queda clara esta papelería que se tiene que hacer a veces? Sí, doctor. Recuerden, es porque no disponemos en el momento de un certificado de defunción, ¿sale? Y es para que ya se puedan hacer los arreglos funerarios, pues todo. Certificado ya lo conocimos, es un documento que ya vimos, tiene valor legal, epidemiológico, estadístico y tiene un límite de 48 horas, es decir, si en 48 horas después de que haya muerto la persona existe la obligación legal de entregar el certificado. ¿Quién lo va a hacer? Ya vimos. El médico tratante o el que designe la unidad médica, el que dio la última atención, el que fue a ver el cadáver. Hay una obligación de 48 horas para expedir
ese certificado. Después de ese periodo, si bien en teoría no se debería, pero ya no tenemos la obligación. O sea, si viene una persona y nos dice, oiga, deme un certificado de una persona que murió hace 2 meses, yo ya voy a saber si se lo quiero dar o no, ¿verdad? En el dado caso de que me conste la muerte. Ya no tengo la obligación, sobre todo como institución, ya no existe la obligación de, si quieren hacerlo y nadie lo ha expedido, no tendría por qué haber problema, ¿no? La cuestión aquí, muchachos, es que el certificado es único. Solo podemos emitir un certificado de defunción cabeza por persona fallecida. Así que es importante que las instituciones, o si ustedes son médicos que llenan certificados de defunción, el kit es tener registro, tener algún diario, algún documento electrónico donde ustedes vayan anotando los certificados que llenaron, etcétera, ¿no? Es importante para evitar duplicidades. Igual, muchachos, publicar un certificado por sí solo no es delito, ¿verdad? Es una cuestión puramente administrativa, pero pues sí va eventualmente a votar en el sistema. Acuérdense que esto se va a la secretaría los mete en una base de datos y pues puede salir, se duplicó, pues, nos van a hablar de la secretaría a ver pues, quién tiene la razón. Se va a tener que cancelar uno. También, muchachos, importante, solo se puede emitir un certificado en el año en que esa persona murió. Este que estamos viendo aquí es el modelo 2017 en el folio. ¿Qué clase, digamos, en qué año yo podría emitir este certificado con ese folio 170001? ¿En qué año podría haber llenado ese certificado? En el 2017. Exactamente, es decir, yo en enero de 2017, si yo tenía ese certificado, no iba a poder llenar certificados de personas que murieron en 2016. Así sea el 1 de enero de 2017 y esa persona hubiera muerto el día 31 de diciembre, le toca folio de 2016. El número del folio nos indica el año. Igualmente, ¿verdad? Una persona que muriera el 31 de diciembre de 2017, ya no le iba yo a poder llenar con un folio 2018. ¿Sale? Entonces, eso es importante que lo sepan. El certificado trae su folio entre muchas cosas, por esta razón, para que no se den en años distintos. Lo debe de llenar un médico, ya vimos, de preferencia entregarlo a un familiar que va a ser el que ponemos acá, el informante. Ojo, muchachos, siempre, cuando muere una persona, pues hay duelo, ¿no? Familiares más cercanos no tienen cabeza a veces para hacer los trámites. ¿Y a quién mandan a recoger el certificado? ¿A quién se les ocurre? A los vecinos, no sé. Sí, de hecho sí, puede llegar el caso de que algún vecino se ofrece, voy yo, ¿no? Para apoyarte, etcétera. O mandan al familiar que menos sabe. No es un familiar tan directo, es un familiar a lo mejor de parentesco civil, lejano, o es el que vino de fuera al velorio, qué sé yo, y no conoce de ese paciente. Recuerden que vamos a llenarle prácticamente todos sus demográficos en esta sección, y pues mandan al familiar hasta el más tapado, ¿no? Al más menso mandan a veces, así aunque se oiga feo, pero sí. Oiga, pues, el nombre completo. Ay, pues no sé. La fecha de nacimiento. Ay, pues no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevaba con esa enfermedad? No sé, es que yo no vivía aquí, yo soy de Ciudad Juárez y vine al velorio. No sé qué tanto más. Mandan familiares que no tienen ni la más mínima idea de la vida y las circunstancias de la persona a la que se murió, ¿verdad? A la que está certificando. Luego, peor, porque esa persona que anotemos, ese familiar que anotamos aquí como informante, pues es el que tiene que hacer los trámites que siguen, sacar el acta, ¿no? Y ese familiar se va a regresar inmediatamente a Estados Unidos. Ahora se va a quedar ofrecido, ¿no? Porque usted va a tener que hacer los trámites. Entonces, muchachos, siempre vamos a pedir que sea el familiar más cercano posible. ¿Sale? También el que tenga de preferencia
el mayor lazo, el mayor parentesco de mayor fuerza. También se van a dar los casos, en el hospital no es tan frecuente, pero en las fiscalías sí, por la naturaleza de las muertes, pues que tenemos gente que tiene doble o triple vida, ¿verdad? Tenemos gente que tiene matrimonio y tiene sugar daddies, tiene cougars, tiene casa chica, casa grande, y se le entrega el certificado a la esposa y luego viene a pelear la otra que también dice que es la esposa. En fin, ¿se da o no se da? Sí. ¿No? Y sobre todo en las muertes inesperadas es bien frecuente. Hemos tenido muertitos que de pronto han venido a reclamarlos como 3, 4 mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuál de ellas tendría más derecho eventualmente? Pues con papel. Ahora sí que muchachos dicen que para el amor no hay papel, pero para cobrar las herencias, papelito habla también. Entonces, vamos a pedirle a ese familiar que nos muestre la documentación con la que va a respaldar la información que nos da. Porque si nos equivocamos, acuérdense que sí es un broncón más que nada civil, ¿verdad? Porque hay que cancelarlo, hacerlo de nuevo, hacer oficios, en fin. Entonces, si queremos el nombre completo, le vamos a pedir su identificación oficial, su acta de nacimiento, queremos su CURP, muéstrenos el documento para que no se equivoque. El estado civil es importantísimo, muchachos. Ya les platiqué. Y va a ser, ojo, no va a ser el estado civil que la persona cree que tenía, va a ser el que tenga ante el registro civil. O sea, puede que una persona se haya casado, por ponerles un ejemplo, se separó sin existir un divorcio, se juntó con otra persona, vive ahora en unión libre, y decimos, está en unión libre, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues error. Para el registro civil, esa persona sigue casada. Entonces, vamos a tener que anotar tal cual está la persona ante el registro. Dice que es casado, ok, a ver, ¿hay acta de matrimonio? No, pues no hay, pues está en unión libre, ¿verdad? O dicen, sí está divorciado, ok, ¿hay acta de divorcio? ¿Hay sentencia de divorcio? No, pues no hay, pues entonces sigue casado, ¿verdad? No porque se haya separado o X. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con el estado civil, que es el que más nos genera roces con la persona. Comprobante de domicilio, etcétera. La papelería es para cotejar y que los datos sean veraces. Ya saben, hay que pedirlo. Igual la identificación del familiar está reclamando el certificado y eventualmente también que tenga manera de demostrar su parentesco. Entonces, si dice que es un hijo, pues que nos presente el acta de nacimiento donde dice que él es hijo del muertito. ¿Vale? ¿Queda claro ese punto o esos puntos importantes con el certificado? Doctor, y en caso de que pues la persona no tenga ningún familiar y que una No persona tiene, externa, ¿qué documentación se le pide o cómo comprueba que... si no tiene ningún familiar, se va a CEMEFO. Así de simple. Ya sí en el CEMEFO, porque sí se dan los casos, sobre todo los viejitos que mueren abandonados en los asilos, que no tienen familia, pues se van a CEMEFO, a resguardo, igual pues sabemos de qué se murió, ¿verdad? Y a lo mejor el DIF se hace cargo, sí es muy común eso, que alguna persona, algún funcionario del DIF se hace cargo, entonces se les pide el certificado con lo poco que se sepa, ¿no? Porque ya son personas que ni acta tienen a veces. Acuérdense que el certificado admite los valores de se ignora. Acuérdense que si no tenemos el dato del número, por ejemplo, la fecha de nacimiento, podemos rellenar con nueves, si no sabemos, en algunos casos, ¿sí? Pero eso ya se encarga específicamente CEMEFO, no el médico, ¿sale? Doctor, y cuando después aparece la familia, Uh-huh. o sea, ya cuando estaba en el CEMEFO, Sí. el muerto y todo eso, Uh-huh. ¿todavía tienen oportunidad de reclamarlo si Claro. ellos no hicieron ningún trámite? Claro que sí. Es muy común que haya personas no identificadas, ¿verdad? Que se van al panteón forense, ya no es cosa común. Cuando se sepulta a esa persona, también se emite un certificado de defunción. Aquí pues, le tenemos que poner no identificado, se ignora, nueve, hasta donde se puedan, ¿no? Esto por lo regular, el apartado del familiar, pues lo dejamos ¿a quién se lo vamos a dar? Cuando aparece un familiar,
entonces sí tenemos que cancelar el que ya hicimos. Una leyenda grandota, cancelado, y diagonal. Pedimos uno nuevo, ahora sí con los datos ya bien la persona, y tenemos que regresar el cancelado a la secretaría con un oficio explicando por qué lo hicimos, ¿verdad? Ah, pues es porque fue un cadáver que se fue hace meses a la común y ya se había expedido un certificado. Ese certificado nos lo quedamos en archivo, que no hay familia, y si aparece, entonces ya hicimos ese trámite, ¿verdad? Pues ahora se entrega este nuevo folio en reemplazo del certificado anterior para que también la secretaría pueda hacer sus correcciones. ¿Sale? ¿Sí, Sí, quedó doctor, claro? gracias. Sí. Muy bien. Entonces, ese es el certificado de defunción. Son un poquito de las particularidades y roces con los que se van a familiar cercano y documentación con la que podamos acreditar lo dicho. En algunos lugares, muchachos, como pues a veces la gente no dispone de la documentación, lo que muchas veces se ha hecho es que obligan al familiar a firmar una declaración, pues digamos una suerte de declaración jurada, ¿no? Donde ellos dicen que la información que están virtiendo es la correcta, es la que ellos conocen, y con eso liberan al médico de cualquier responsabilidad por los errores que surjan debido a la información equivocada que el familiar esté dando, ¿no? Puede hacer. Yo declaro y manifiesto decir verdad, pregunten por el certificado de defunción. Y si se llega a ver alguna bronca, pues usted me dijo y aquí firmó, ¿verdad? Pena. No es obligatorio hacer eso. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las normas en cuanto al certificado. Ya habíamos visto un poquito de eso. Esos certificados son únicos en el año en que falleció y de preferencia por un médico titulado y con cédula profesional. Va a ser importante que el médico se haya cerciorado de la muerte, que haya constatado esa defunción, ya sea de manera presencial, fue a ver el cuerpo, o estuvo ahí, o murió en el hospital, o bajo cuidado, o bien, como ya veíamos, cuando muere en casa, tiene el documento de la autoridad, de la fiscalía, esa dispensa de necropsia de la que hablábamos, donde consta que la muerte no es violenta y sí la pueden certificar, ¿vale? Y tener una idea de las probables o las más seguras causas de la muerte. ¿Dudas con eso? No, ¿verdad? Yo creo que nos queda claro. Bien. Si esta defunción ocurre dentro de una unidad del Sistema Nacional de Salud, SNS, ahí le ponen, el certificado debe ser entregado obligatoriamente por esa institución en ese lapso de 48 horas por el médico tratante. Ojo, el que dio la última asistencia era un paciente de medicina interna, pues le toca al internista, o murió en el turno de la guardia del internista, no era el que estaba a cargo, pero era el internista de guardia, pues le toca a él. O bien, si así lo considera la institución, que es lo más común, designar a una persona para que sea quien firme los certificados de todas las muertes del hospital, adelante. Generalmente es el director o coordinador del servicio, que es el que firma los certificados de defunción. Pues bueno, eso se permite. No es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que pues, el que vio la muerte lo certifique, pero si en la institución tienen designado a alguien para ello, pues no hay problema. ¿Vale? ¿Queda claro ese punto? Sí, doctor. Ojo, cuando mueren en los hospitales y ustedes lo van a vivir, pues que va a decir el adscrito, que lo haga el residente, ¿verdad? ¿Y el residente qué va a decir? Que lo haga el adscrito. Que lo haga el interno, ¿no? ¿Y el interno qué va a decir? Va a hablarle ahí a los estudiantes que llegan como ustedes, todos están semestrosos. Te voy a enseñar a llenar un certificado de defunción, ¿verdad? Para que lo haga otro. Y en esa cadena de estar mandando al personal menos apto para llenarlo es donde se cometen muchos errores, porque a lo mejor ustedes todavía están verdes y no tienen experiencia llenando certificados. Llegando al internado, lo primero que les van a hacer es ponerlos. Y luego nadie les dice qué causa de muerte le pongan. Ahí a veces se los termina inventando el interno.
el residente, que a lo mejor pues, sí está apto para determinar las causas, pero luego tampoco sabe a veces, y se van con causas erróneas, se van mal llenados y luego se lo mandan allá al director y el director ni siquiera lo lee, nada más lo firma. ¿Cierto o no? Así lo van a vivir, ¿eh? Y entonces, por a veces esa desatención o el no querer llenar los certificados, aun cuando el adscrito es al que le debería de tocar, pues es donde se cometen también muchos horrores en el certificado. Así, aguas. Bien. Oh, se me brincó una diapositiva, se me ha olvidado agregarla. Y ocurre en un traslado, por ejemplo, que un hospital mande al paciente a otra unidad médica y en el traslado se muere, ¿a quién creen que le va a tocar la certificación? ¿Al que manda o al que recibe? Al que manda. Manda, exactamente. Porque el que recibe todavía ni siquiera ha brindado una atención médica. Entonces, cuando mueran en traslado entre unidades médicas, la unidad que refiere al paciente es la que va a certificar. Si ocurre fuera de una unidad médica, para en su casa, pero esa persona tiene derechohabiencia y las causas de muerte son por un padecimiento que se trataba en esa unidad, entonces la persona, el familiar, puede ir al hospital, pedir el certificado de defunción, en ese límite que vimos de 48 horas. ¿Qué es lo que les va a pedir el hospital? Una de dos, o el hospital tiene designado un médico para que vaya a domicilio, se supone que el IMSS tiene, nunca he visto que lo hagan, que vaya a domicilio y constate la muerte y emite el certificado, o dos, pues le va a pedir el visto bueno de la autoridad, que es ese papelito de dispensa de necropsia. Es decir, tráigame la dispensa del Ministerio Público porque pues, no podría certificarlo si no tiene ese papel. Así, si yo me meto en broncas, le voy a echar la bronca a la fiscalía, ¿verdad? Y ya nosotros sabremos qué hacer. Entonces, no murió en el hospital, hay que pedir la dispensa al Ministerio Público y con esa puede ir el familiar y pedir el certificado de defunción. ¿Queda claro eso? Doctor, y en casos donde el paciente se da de alta voluntaria, ¿también se puede hacer esto? Aún así, el alta voluntaria no exime del certificado de defunción, ¿eh? Aclarando. Es más, ni siquiera exime de que el paciente quiera regresar. También eso hay que dejarlo muy en claro, ¿eh? ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Bueno. Seguimos. En el caso de las muertes por causas externas, por las causas violentas que hemos visto, la indicación es autopsia. Entonces, muere la persona y sabemos que pudo haber sido, o pudo haber sido por una causa de muerte violenta, realmente en esos 60 días, ¿verdad? Esos 2 meses de los que hablábamos, que haya ocurrido el hecho violento. Nosotros, como médicos de hospital, no intervenimos más. Hacemos nuestra notita en el expediente de que ya se murió y todo el rollo, pero no emitimos el certificado, ¿eh? Como hospitales no van a emitir certificado. Vamos a hablarle ¿a quién? ¿A quién le echamos el chisme de que se murió un fulano, por ejemplo, uno que tiene un disparo en la cabeza y se murió en el hospital? ¿Al ministerio? Así es, ¿verdad? Ya sea a través del coordinador o de trabajo social o en el peor de los casos nosotros mismos tenemos que ir de chismosos. Que hay un muerto violento y todo el rollo, vengan por él. La familia nos quiere pedir un certificado de esa persona, ¿sabe qué? No. Lo van a llevar, le van a hacer autopsia y quien le va a dar el certificado de defunción es la fiscalía, el CEMEFO a través del médico legista. Ustedes nunca den certificados de muertes violentas, ¿vale? Y más porque a veces, pues ha pasado, ¿no? Lo certifican y hasta lo certifican con causas naturales. ¿Todas hasta ahí? No, doctor, todo bien. Ok, nos salimos y volvemos a entrar por... Recording stop. Creo que no, sí está quedando claro.
Aquí no va a aplicar el calle en paz siempre, ¿verdad? Porque esto sí suele generarnos mucho problema. Si tienen dudas, es importante resolverlas. Bien, entonces, para los violentos, retomando, va a ser obligación del médico legista previa autopsia, ¿sale? O el estudio que determinemos. Ya nos toca a nosotros. Entonces, ahí no se metan. Y se los digo porque sí les platiqué, ¿no? Ahorita traigo un problemón, bueno, la fiscalía trae un problema, la de nosotros, con la 71, porque ellos certifican a una persona precisamente a la que le dispararon en la cabeza y muere semanas después a causa de una hidrocefalia traumática, porque la bala lesionó el sistema ventricular. Y ellos, aparte de no haberle avisado a la fiscalía de Coahuila, pues, murió allá, lo hirieron aquí en Lerdo, aparte de no avisarle, que la omisión de aviso es delito, como ya vimos, ellos emitieron el certificado de defunción poniendo como causa única de muerte hidrocefalia. Y eso, muchachos, aunque el certificado no vale para las investigaciones judiciales, el abogado de la persona que le disparó al otro puede simple y sencillamente sacar el certificado y decir, mire, aquí no dice que haya muerto por el disparo. ¿Qué onda? No me lo pueden acusar de homicidio, ¿sí o no? No, pero, o sea, sí son tan malos como para decir eso. O sea, tan inhumanos para decir eso. Un abogado, cuando lo contratas, va en medida de que tú puedas, pues él te va a defender, se pueda o no, ¿verdad? Pero sí, o sea, de un error surgido ahí, de este miedo de llenar certificados, o peor, del miedo de meterse en broncas y no avisarle al Ministerio Público, porque me van a preguntar, me van a decir, etcétera, ¿no? Cuando ustedes nada más avisen del chisme y por lo que les pregunten y se acabó, ¿no? La fiscalía se arregle con el certificado y las causas. Y pues pasó esto, la manera en que nosotros estamos resolviendo es, yo hice un dictamen explicando que sí, que la hidrocefalia es por culpa de la herida de arma de fuego. Inclusive hicimos una comparación tomográfica, ¿no? Estaba la bala y dónde se ocasionó la hidrocefalia para poder demostrar ante la autoridad que ese fulano que le disparó, pues vino a consecuencia del disparo, porque el certificado, el único documento ahí que avala la muerte, como no hay autopsia, el certificado de defunción dice que murió de hidrocefalia sin especificar si era natural o postraumática, ¿verdad? Entonces, eso genera problemas, que cuando queremos acusar a alguien de un delito, tenemos la carga de probarlo. La persona es potencialmente inocente. No tenemos manera de probar que murió por culpa del disparo, no lo podemos. Entonces, no se metan en esa clase de broncas, ustedes nada más avisen y que las fiscalías, los EMEFOS se arreglen con el certificado. Para eso es que estamos. ¿Vale? Bien. Bueno, eso es del certificado. ¿Qué se hace con el certificado? También ya lo platicamos ayer. El certificado, el familiar que nos dio la información y que anotamos como informante, tiene él que llevar el acta, el certificado al registro civil para sacar el acta. Llevamos 3 documentos, si se fijan. Uno provisional que pudimos haber hecho, el certificado y ahora el acta. El acta esa sí la da el registro civil, para que la muerte pues, se asente en libros y todo el rollo, y se intercambia el certificado por el acta. Es lo mismo que el de nacimiento, ¿no? El del piecito. Les decimos a las personas para que lo entiendan. Ojo, no es, también es importante decirles, no es en el lugar donde nació la persona, ¿no? Oiga, tengo que ir hasta San Juan de los Burros a sacar el acta de defunción. No, es donde murió. Si murió aquí en Gómez, en un registro civil de aquí de Gómez, aunque la persona sea de Michoacán, Tangamandapio, qué sé yo. ¿Sale? Ahí vamos a expedir, usted tiene que aceptar la muerte y de preferencia antes de que sepulten el cuerpo, porque el acta funciona como permiso para la inhumación. En algunos sitios, sobre todo en ranchitos pequeños, como el mismo juez del registro civil es el que está a cargo del panteón, del ranchito, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Pero en otros lados, en ciudades más grandes, pues sí, es más burocracia. El registro civil nos da esta acta, y ahora ya el formato es verde, ya no es café, y esta es la que vale para los procesos civiles.
para dar de baja de un seguro, para cobrar herencias, pensiones, los terrenos de la abuela, los testamentos, etcétera. Para eso vale este papel. ¿Sale? El límite, por lo regular, que les da el registro civil es de 7 días. En esos 7 días el registro si te cobran, el certificado, muchachos, es gratuito, que sí pueden cobrar la consulta, pero no el certificado, aguas. Hay que especificar esto. El registro civil sí va a cobrar forzosamente por la expedición del acta y de esta, pues por lo mismo de que ustedes pagan, pueden sacar todos los duplicados que quieran de esa acta. ¿Sale? El límite que les ponen son 7 días en la mayoría de los estados. Pasado ese lapso, ya le empiezan a cobrar multas. Si ya se pasó del año, pues con más razón le van a poner más multas. ¿Sale? Más recargos. ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. Bueno, entonces, resumiendo, estos son, digamos, los 3 pasos burocráticos burocráticos. Si no tenemos un certificado, una persona que sea autoridad civil o un médico puede emitir alguna suerte de documento provisional, ¿no? Una notita, hasta una hoja de cuaderno donde firme y dé fe de la muerte. Eso es provisional, solo tiene valor momentáneo. El ideal va a ser expedir, y forzosamente de preferencia por un médico, el certificado de defunción. Se me pasó decirles, como pasantes, aunque no tengan cédula, pueden llenar certificados en el apartado donde dice médico o persona autorizada por la Secretaría de Salud, Ahí les van a... En fin, este certificado de preferencia en un máximo 48 horas después de la muerte. Ya vimos que tiene su valor sobre todo estadístico y epidemiológico, porque de ahí es de donde salen las cifras de mortalidades y morbilidades y comorbilidades de este país. Y ese certificado se tiene que llevar a registro civil para sacar su acta de defunción para los trámites y herencias. Quiera ver. ¿Sale? Yo creo que esta diapositiva resume bien los trámites que hay que hacer. Ténganlo siempre presente porque les va a pasar. No crean que no. Algunos puede que sean ustedes los únicos médicos en la familia y van a tener que andar haciendo estos trámites, o los únicos médicos entre los vecinos. Así que siempre tengan presente esto. Ok, ¿no tienen ninguna duda hasta aquí? Creo que no, doctor. Muy bien. Bueno, esto fue la tramitología, la burocracia de la que nos enfrentamos. Vivos y muertos. Para el jueves vamos a ver ejemplos y ejercicios reales, les decía, de llenados de certificados de defunción, ¿ok? Sí, doctor. Bien, entonces pues nos vemos